agradecer a María Geri, profesora de la Facultad de Humanas, que va a estar participando dentro de la exposición y después, digamos, vamos a estar iniciando un debate para todos los que quieran cuestionar cosas, preguntar, entablar un diálogo para profundizar en las cuestiones a partir de los intereses y de las dudas que surjan. Como ustedes sabrán, esta actividad viene de corolario del viaje que realizaron estudiantes de la facultad con estudiantes de otros lugares de estudio de Tandil a Formosa y Chaco en el marco de una pasantía nacional que organiza la Federación de Estudiantes Universitarios de Buenos Aires, de la UBA. Esta pasantía ya lleva 10 años de realización y este es el primer año en que se amplía la convocatoria a nivel nacional y en el marco de esta invitación, bueno, acá en Tandil decidimos organizarnos ya cercanos a fines de julio, a mediados de julio, cuando ya venían las vacaciones, pero igual se logró conformar un buen grupo, se vencieron los escollos financieros y de tiempo que disponían para el viaje y se viajó. Durante las vacaciones de invierno se realizó esta pasantía, que tiene una particularidad, ¿no? El nombre es pasantía interdisciplinaria, pero a ciencia cierta, en comparación con lo que se conoce y con lo que está establecido que es una pasantía, nos encontramos con una diferencia abismal, digamos, en comparación a las pasantías que conocemos, en las cuales los estudiantes avanzados o por prácticas profesionalizantes tienen que insertarse laboralmente en un esquema de precarización laboral, porque no están reconocidos los plenos derechos de un trabajador, sino que uno pareciera que le hacen un favor al formarlo, pero en realidad está trabajando en empresas, como pasa en muchas pasantías que tienen que ver con las ciencias exactas, con las carreras de exactas o de económicas, o como pasa muchas veces en la Facultad de Humanas y en las carreras de Humanas en instituciones estatales o dependencias del municipio, de la provincia, de la nación, en las cuales pareciera que uno tiene que trabajar en condiciones inferiores al resto de los contratados o de los laburantes. Y bueno, el sentido de las pasantías que nosotros propusimos y que proponen los estudiantes que dirigen la Federación Universitaria de Buenos Aires, que son parte de la UJS, la Unión de Juventudes por el Socialismo, es otro. Es el sentido de un espacio de intercambio con sectores de la población, con sectores afectados y que están en lucha, sectores como por ejemplo los campesinos y los pueblos originarios de Formosa, pero también esto se ha hecho con sectores que luchan contra la megaminería en Catamarca, en San Juan, y se han realizado viajes a esos lugares para participar en un intercambio, digamos, desde los conocimientos que recibimos en la universidad para ponerlos a disposición de los sectores populares explotados y oprimidos del país, para de alguna manera amalgamar, ¿no?, los sectores estudiantiles con los sectores trabajadores, sectores campesinos, sectores originarios, que sufren a nivel general la explotación de este sistema y que los estudiantes recibimos ciertas consecuencias, pero otros sectores como los campesinos y originarios de Formosa reciben consecuencias incluso en un grado mayor por la explotación que sufren, por la persecución, por los desalojos que viven cotidianamente, son los ataques de la policía o de las patrullas. Entonces esta pasantía tiene ese sentido, queríamos aclararlo al principio para que se entendiera lo que viene después. Vamos a presentar el video, después de eso los chicos que viajaron van a estar hablándonos, las chicas que estudian trabajo social hicieron una presentación cortita en la cual también ellas concluyen o toman algunas experiencias del viaje para concluir determinados, o para en realidad abrir la discusión acerca del rol del trabajo social, por ejemplo, en los casos relevados y en los casos que ellos estuvieron viviendo. Y bueno, el sentido de esta pasantía y de este viaje, y el sentido de exponerlo acá, es precisamente aproximar una conclusión más de lo que se hizo, en términos de que no se fue allá a hacer asistencialismo, a hacer un viaje de turismo marginal, si se quiere, sino a comprometerse con la realidad. Se viajó a conocer una realidad muchas veces desconocida, ocultada y silenciada por los medios y por los gobiernos, y se recabó información que es valiosa difundir. Y no solamente eso, sino que en la experiencia se encontraron con situaciones muy graves de detención prácticamente ilegal, injusta de aborígenes, persecuciones sistemáticas y restricciones a las libertades democráticas en Formosa que configuran un régimen prácticamente feudal dentro del
país, un régimen de gobierno que es el de Gilles Dufresne, que impone su autoridad y realiza lo que quiere en el marco de que está entrelazado con los poderes económicos que avanzan y extienden la frontera agrícola en pos de sembrar más soja y de contribuir al agronegocio. Yo, un poco para introducir, y no desde el punto de vista de los que viajaron, sino ni de los que tenemos una mirada política, si se quiere, parcial de la cuestión, quería leerles un fragmento de este libro, Argentina Originaria, Genocidios, Saqueos y Resistencias, que es del autor Darío Aranda, periodista independiente muy valioso y muy valeroso, que se ha enfrentado, que publica muy seguido en Página 12, de hecho ha publicado sobre lo que sucedió en las pasantías y la detención de estos hermanos Huichí que un poco hemos difundido y que vamos a seguir difundiendo acá. Él se animó a publicar una nota en Página 12 sobre este tema y siempre va siguiendo la cuestión de las luchas ambientales y las luchas de los pueblos originarios en todo el país. Yo encontré en este libro un capítulo que se titula Formosa sin derechos humanos y quería darles un fragmento para que conozcamos cuál es la realidad política y la realidad social que viven los pueblos originarios en Formosa. Dice: el gobernador de Formosa, Gilles Dufresne, perdón, una aclaración más, fue editado en 2010, así que si hay alguna cuestión desactualizada, se entiende por eso. El gobernador de Formosa, Gilles Dufresne, fue diputado provincial entre 1983 y 1987. Ese año fue electo vicegobernador y ocupó ese cargo por 2 periodos, secundando al caudillo peronista Vicente Joga, su mentor político. Asumió la gobernación en 1995. Con el apoyo del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, pudo postularse a la reelección en 1999. No hubo un fallo unánime. 2 jueces apoyaron el pedido de Dufresne y un magistrado votó en disidencia. Raúl Roquel, uno de los jueces que apoyó la reelección, fue electo diputado provincial. Carlos González, que se opuso, fue preso. En su segundo mandato, Dufresne convocó a una convención constituyente que modificó la ley básica provincial para permitir la reelección indefinida. En 2003 obtuvo el 67% de los votos y en 2007 el 75%. La misma cifra, 75%, expresa la cantidad de hogares indígenas pobres según el plan Formosa 2015. No mejoró a lo largo de sus gestiones. Todo indica que Dufresne será nuevamente elegido gobernador en 2011, cosa que fue así. Actualmente lo es. Amnistía Internacional recuerda que desde hace una década las organizaciones indígenas denuncian el secuestro de DNI durante los comicios y la coerción para votar por determinados candidatos. En el programa Telenoche Investiga se mostró a indígenas secuestrados desde días previos a las elecciones. Amnistía Internacional confirmó que en las últimas 2 elecciones se repitió la sustracción de documentos, articulada con el secuestro de indígenas en galpones la víspera de las elecciones, y la compra de votos a cambio de frazadas, ladrillos o mercadería. La organización también responsabiliza al Estado Nacional por no tomar medidas frente a las denuncias de la comunidad, con la excusa del respeto por el sistema federal y por estar ausente y haber abandonado a las comunidades indígenas a su propia suerte. La falta de voluntad política y la desconsideración de los reclamos de las comunidades indígenas no solo vulnera los derechos de la comunidad, sino que refuerza su situación de discriminación y marginalización histórica. De esa forma se intensifican el empobrecimiento, la marginalización y el silenciamiento de la comunidad del Descanso y del Hospitalet en general, haciendo referencia a un informe de Amnistía sobre esta comunidad. Amnistía Internacional afirma que la violación sistemática de derechos ocurrida en el grupo que estudió es una muestra de lo sucedido en todo Formosa, e incluso en distintas regiones del país. Muchos indígenas en Argentina, al igual que los Pilagá, siguen enfrentando la discriminación y tienen grandes dificultades para que sus voces sean escuchadas y para acceder a la justicia, alerta el informe. Entre las numerosas recomendaciones se solicita proteger a las comunidades indígenas de posibles represalias, reclama el cumplimiento efectivo de la ley 26.160, que es la de prohibición de desalojos y relevamiento de tierras, y se insta a las autoridades de Argentina que adopten de manera urgente las medidas necesarias para garantizar que se respeten, promuevan y cumplan los derechos de los indígenas de la comunidad del Descanso y se rompa así el ciclo de discriminación y exclusión al que están sometidos. Amnistía siempre dirige sus recomendaciones a los gobiernos por entender que son responsables por el respeto, la promoción y el cumplimiento de los derechos humanos. Sin embargo, la investigación también aborda las responsabilidades de la sociedad argentina, donde encuentra las profundas raíces históricas y culturales del racismo y la discriminación del que son víctimas hombres y mujeres indígenas. Los avances legales no han ido de la mano de un cambio en las condiciones de
existencia de los pueblos originarios, señala Amnistía Internacional, y detalla que en los últimos 5 años hubo un notable crecimiento de las denuncias de desalojos y de intentos de despojo por el modelo de economía extractiva. El común denominador de muchas de estas violaciones es el privilegio de intereses económicos para explotar los recursos naturales de las tierras sobre los derechos de las comunidades indígenas a mantener sus tierras ancestrales. En 1984, motivada por la movilización indígena, Formosa fue la primera provincia en sancionar la ley sobre derechos aborígenes y en establecer un marco jurídico para la entrega de títulos. En 2006, el Congreso Nacional aprobó la ley 26.160 que prohíbe desalojos y ordena el relevamiento territorial de todas las comunidades de Argentina. Ambas normas no alcanzaron para que la provincia respetara a los indígenas, como sucede en otros territorios del país. Israel Alegre, líder de Formosa, resume la situación. No tener los territorios es no tener el eje de nuestra cultura ancestral milenaria. Somos un pueblo débil y el gobierno se aprovecha de violar los derechos de los pueblos indígenas. Juana II, referente Pilagá, asegura que el gobierno no los quiere escuchar y que se sienten solos. Esas experiencias, según Amnistía Internacional, son en cierto modo similares a las de otros pueblos indígenas de Argentina y un ejemplo de las barreras estructurales que impiden que se hagan realidad los derechos de los pueblos indígenas en el país. Bueno, esto como a manera de introducción y para retomar el testimonio de alguien que no está involucrado directamente en esta situación que estamos denunciando. A continuación sí vamos a mostrar el documento, el video corto documental dura 10 minutos, en el cual se recabaron los principales testimonios de esta experiencia este año en Formosa y en Chaco, y que reduce bastante bien la situación que se encontraron los chicos cuando viajaron. ¿No apagar la luz?